elementos, cuando nosotros los asesores lo vemos, nos va a permitir con mucha facilidad ver hacia dónde van. De esa manera también podemos establecer el diseño metodológico que ustedes podemos ver el diseño metodológico que ustedes pueden presentar y al mismo tiempo irle haciendo ajustes. El caso práctico que les comentaba fue ese, ¿no? Empezar a ver por qué tenía yo ausentismo. Bueno, pues el problema del ausentismo fue extralaboral. Cuestiones de sentimientos, cuestiones de amiguismo. Uno se iba de canijo por ahí, el otro también, el otro lo acompañaba. El caso es que buscándole, nos damos cuenta de que ese tipo de problemas se pueden investigar desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista laboral. Y cuando sabemos hacer una investigación administrativa, podemos aplicarla en cualquier área para cualquier problema. Ojo, cualquier problema. Igual puede ser para los problemas de producción. Por ejemplo, bueno, ¿por qué se cayó la producción? Bueno, se cayó porque el sistema estuvo mal. Ok. ¿Cuántas veces? ¿Cuál es la frecuencia de esas caídas del sistema? Oh, una vez por semana. Entonces creo que si tienes un elemento valioso para reportar hacia la dirección de tu empresa, va a ser muy sencillo decir, bueno, se está cayendo con tal frecuencia. Una forma de arreglarlo puede ser esta. Y desde ahí, desde el diagnóstico simple, desde el diagnóstico muchas veces empírico, que eso es lo que no deseamos. Deseamos un diagnóstico con las bases que debe de tener un diagnóstico. Y desde aquí, desde esta asignatura de investigación administrativa, podemos primero emplear un protocolo. Un protocolo son normalmente 3 hojitas cuando mucho, en la cual escribes la hoja de presentación, la problemática, la identificación, la posible hipótesis, cuestiones muy, muy sencillas. Y de ahí vamos a empezar lo que es una investigación. Normalmente el diagnóstico lo tenemos casi siempre en la mente. Desafortunadamente, siempre lo tenemos de manera empírica. Y una de las cuestiones que esta materia nos va a llevar es a conformarlo de manera científica. Los elementos que se utilizan en todo el protocolo son los elementos que vas a utilizar para toda la carrera, para cualquier tipo de problemas. Así que si esta materia no te da, esas habilidades, seguramente vas a tener muchos problemas más adelante. Ahora, como casos prácticos, meramente prácticos, les comentaba el del ausentismo. ¿Quién de nosotros no tiene ausentismo en nuestras empresas? Creo que todos. Así que ¿les gustaría investigar, por ejemplo, el ausentismo, los accidentes laborales, la tardanza en el reparto de mercancías, los problemas que existen en la comercialización, por ejemplo, en el transporte, en servicio? Esto es lo que pudiéramos comentar. Voy a pasar la palabra al maestro Juan Carlos y más adelantito vamos a retomar con un poquito de más profundidad lo que pudieran ser los casos prácticos. Por lo pronto ya tenemos una referencia general y de ahí vamos a partir. ¿Les parece? Gracias, maestro Francisco. Bueno, un poco para que también nos vayamos adentrando con esta situación de la materia. La maestra Karina Cotero, que es la titular de este curso, nos va a ir señalando cuál es el programa. Ustedes actualmente están viendo solo parte de cada uno de los contenidos de las generalidades del curso, porque estamos o lo hemos estado desarrollando a través de cada semestre o cada año, más o menos le damos una revisada
a todos los cursos y hacemos pequeños cambios, rediseños en este sentido para ir mejorando los procesos de desarrollo de las competencias. De tal manera que yo le pediría ahorita a la maestra Karina Cotero fuera tan amable de explicarnos un poco las generalidades del curso y cuál es la relación o el trabajo que tendríamos que realizar los asesores en términos generales con ustedes los alumnos y cuál es el trabajo que también los alumnos tendrían que ir desarrollando con cada uno de nosotros, ¿no? Buenos días, mi nombre es Karina Cotero. Vamos a ver en qué consta esta materia. Consta de 3 unidades. Básicamente la primera unidad es donde nos vamos a hacer el planteamiento del problema. En ella tenemos un contenido, en donde vamos a aprender y a estudiar los conceptos de investigación administrativa, lo que es un proyecto y un diagnóstico. Vamos a hacer el planteamiento de un problema, a hacer la justificación de la investigación y los objetivos. Es importante mencionarles, como dijo el maestro Juan Carlos, que necesitamos tomar una empresa real. Nosotros sugerimos que sea en donde ustedes trabajan. Recuerden que este trabajo va a tener una duración de toda la carrera, es decir, 4 años, 4 años y medio. No se debe de cambiar del problema que se escoja para que su trabajo vaya teniendo una secuencia con las materias que se verán posteriormente. Ustedes deben de identificar un problema o no precisamente un problema, una problematización, una área de oportunidad ahí en donde ustedes laboran, o ya sea que tengan algún negocio o en una empresa que sea, o una organización público-privada que les den la oportunidad de llevar a cabo la investigación. Ustedes, cualquier duda, a lo mejor sencilla que parezca, deben de dirigirse a su asesor. El que ustedes pregunten 1, 2, 3, 10 veces, 20, las veces que sea necesario, les permitirá desarrollar un trabajo con calidad. Nosotros como asesores tenemos el deber y la obligación de atenderlos las veces que sea necesario. Como bien ya comentamos, esta materia es parte de la columna vertebral de la licenciatura. Entonces, debe de quedarles pues lo más claro posible el trabajo. En la unidad 2 vamos a hacer el diseño y la aplicación de una metodología para la investigación. Entendamos como metodología la manera en la que vamos a trabajar, en la manera en que se va a desarrollar nuestra investigación. Aquí vamos a conocer los métodos y técnicas e instrumentos de evaluación. Vamos a elegir un métodos de investigación y aplicación. Vamos a elegir un método y vamos a desarrollar y aplicar los instrumentos. Hay que recordar que toda investigación debemos de sistematizar la información. Es decir, nosotros por nuestra experiencia podemos ver que no está funcionando bien a lo mejor el departamento de ventas, que tienen pérdidas, que no se llevan bien las cosas, pero queda en el aire. Sistematizar significa que todo quede plasmado en instrumentos para que puedan ser comprobables y verificables para cualquier persona. En la unidad 3 vamos a hacer el análisis e interpretación de los datos. Aquí vamos a recopilar y organizar todos los datos obtenidos en la metodología de la unidad anterior. Vamos a analizar e interpretar cada uno de los datos y elaborar una conclusión. Y por último vamos a terminar con un trabajo, un producto final, que es lo que fuera nuestra primer parte del protocolo de investigación. Le cedo la palabra al maestro Juan Carlos Guerrero. Les recuerdo, por favor, que cualquier duda, por sencilla que sea, diríjase a su asesor. Ellos con gusto les retroalimentarán y les ayudarán en este proceso de aprendizaje. Gracias, Karina.
Bueno, aquí nada más tratar de condensar lo que ha comentado la maestra en términos de, si ustedes se fijan, de los contenidos del propio curso. Primero, la primera unidad lo que nos hace es tratar de familiarizarnos con algunos de los conceptos que vamos a ir tratando de manera cotidiana, es decir, tenemos que ir conociendo qué es un protocolo, qué es una investigación administrativa, qué es un proyecto, si son lo mismo, si no son, qué es lo que se maneja en este sentido y bueno, a partir sobre todo del trabajo en los foros que son enriquecedores, o sea, cada una de las propuestas que ustedes hagan ayudan a que los demás estemos reflexionando sobre esos conceptos y sobre todo que también podemos verlos incluso a partir de la experiencia que hemos tenido o con documentos que podamos irnos apoyando. En este caso, el planteamiento del problema como unidad 1, que es lo que yo les decía, lo fundamental es identificar básicamente un problema. Y ya lo comentaba ahorita Karina, si de alguna forma, y también el maestro Francisco, si de alguna forma vamos retomando estos casos que ellos comentaban, me interesa investigar por qué hay ausencia de trabajadores en una organización, sea pública, insisto, sea privada o sea social, los temas del ausentismo de los trabajadores se puede presentar en cualquiera de los tres tipos de organizaciones, no exclusivamente en una empresa, también en las organizaciones públicas y también en las organizaciones sociales hay ausentismo. Entonces el tema es ausentismo laboral. ¿En dónde? Pues en la organización X. No necesariamente tenemos que establecer, sí, no necesariamente tendría que ser una organización bien establecida, puede ser una microempresa que en México y en Guadalajara tenemos muchísimos, el 98% de nuestras empresas en México pues son micro y pequeñas empresas, entonces eso no nos debe de limitar. Si yo tengo una organización y me permiten investigar en una organización con 5 gentes, con 6 gentes, y el problema que yo estoy tratando de investigar es el ausentismo laboral, bueno, tomo como tema el ausentismo laboral. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Bueno, primero identificar el problema. Y entonces diríamos, a ver, mi tema general de la investigación es ausentismo laboral. ¿Cuál es el problema del ausentismo laboral? Ah, eso es lo que yo voy a investigar. Pero entonces requiero identificar el problema y definirlo. Y entonces hace ratito que comentaba el maestro Francisco decía, bueno, ¿por qué se da el ausentismo laboral en una organización? Pues puede ser por múltiples causas. Entonces lo que tenemos que hacer primero es identificar esas causas que provocan el ausentismo laboral. Algunos dirán, bueno, es que el ausentismo nada más son los lunes. ¿Por qué? Bueno, pues hay que investigar por qué. Seguramente los trabajadores el sábado y el domingo se van por ahí a dar la vuelta y aparece el gran San Lunes siempre. O por qué es entre semana, o por qué una serie de cosas. No podemos nosotros nada más dejarnos ir por lo que yo veo, por lo que creo que es la causa principal, sino tengo que identificarla y definirla. Porque a lo mejor muchos pudieran decir, es que es el San Lunes, porque la gran mayoría se van a la farra el domingo y por eso el lunes no vienen. Pero no estamos considerando que muchos de esos trabajadores requieren un transporte desde su lugar de habitación a la organización o a la empresa. Y entonces a lo mejor no es cierto que es porque se van los domingos a la farra, sino es porque el transporte no llega a tiempo o es porque el transporte está fallando mucho. Entonces ahí hay otras causas. Esos elementos son los que nos permiten ir identificando el problema. Una vez que nosotros identificamos el problema, entonces tenemos que definirlo. Y esa definición tenemos que hacerla para decir, ok, ya definimos el problema, ya sabemos que el problema es que el transporte que tiene la empresa no es el adecuado para estar llevando y trayendo a los trabajadores. Entonces ya lo defino. Mi tema, recuerden, el tema ¿cuál era? Era ausencia laboral. Y a la hora de que empiezo a identificarlo y a definirlo, yo digo, esa ausencia laboral es porque el transporte de la empresa no es eficiente. Entonces, se fijan ya cómo vamos. Una vez que ya tenemos esto, que es cuando planteamos el problema, luego tenemos que establecer una metodología. Ok, ya identificaste el problema, ya lo definiste, ahora dime cómo le vas a hacer para investigar si realmente y soportar con instrumentos, si realmente eso que estás diciendo de que el transporte de la empresa es el que no funciona, bueno, pues entonces tenemos que hacer toda una serie de procesos. La metodología nos dice cómo debemos de ir abordando el tema, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general,
Ahí veremos toda una serie de métodos y de metodologías que tendremos que ir usando.